Alabado Señor Jesús. Buenas tardes, queridas oyentes. Hoy terminamos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con el capítulo 17, esta segunda parte, donde hablábamos de una mujer, de una joven sabia y valiente que fue usada por Dios para salvar a su pueblo. La parte 2 del libro de Esther. En Esther capítulo 7, versículo 3, leemos: Oh Rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al Rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Como vimos en el capítulo anterior, Esther era una hermosa joven judía, nacida en el exilio en Babilonia. Puesto que era huérfana, fue criada como hija por un primo llamado Mardoqueo, y esto lo podemos leer en el libro de Esther capítulo 2 versículo 7. En ese tiempo los judíos eran muy despreciados, considerados esclavos de esclavos. A pesar de eso, por medio de la obra soberana y oculta de Dios, Esther se convirtió en esposa del rey Asuero y reina del imperio persa. Sin embargo, por recomendación de Mardoqueo, no le contó a nadie sobre su origen. Unos 5 años después de que Esther se convirtiera en reina, Amán, la mano derecha del rey, se llenó de ira porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y esto lo leemos en Esther capítulo 3, versículo 5. Y no se contentó con castigar solo a Mardoqueo, sino que, con el consentimiento del rey, envió un decreto a cada provincia del reino, en el cual ordenaba la muerte de todos los judíos en un mismo día. Al enterarse de esto, Mardoqueo rasgó sus vestidos en señal de profunda tristeza y habló con Esther para persuadirla de que fuera al rey y rogara por la vida de los judíos, como lo podemos ver en el libro de Esther capítulo 4 versículo del 1 al 8. Al principio, Esther tuvo miedo, pues sabía que cualquiera que entrara a la presencia del rey sin ser llamado, sería condenado a muerte. Si el rey no extendía el cetro de oro como señal de misericordia. Aún así, decidió tomar una posición, le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa, la capital del imperio, y ayunaran 3 días a su favor. Ella y sus siervas harían lo mismo, y transcurrido este tiempo, ella iría al rey. En la Biblia, el ayuno y la oración están estrechamente vinculados, como lo podemos leer en el libro de Salmos capítulo 35 versículo 13, Daniel capítulo 9 versículo 3, Mateo capítulo 17 versículo 21. Entonces, aunque el texto no lo dice, además de ayunar, oraron a Dios. Así, antes de acudir al rey Asuero, Esther se acercó a Dios, el Rey de Reyes, para hallar socorro para la ocasión. Ella fue sabia, porque primero buscó a aquel que podía proporcionar la salvación. ¿Y nosotras? Cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿a quién acudimos? Como Esther, necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de la oración y la súplica, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Después de ayunar, Esther se vistió con su atuendo real para ir a Asuero. Esto lo leemos en el libro de Esther capítulo 5 versículo 1. Probablemente eran vestimentas trabajadas con piedras preciosas y oro, garantizando esplendor a quien las llevara. En la Biblia, las vestiduras representan nuestra conducta justa, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, parte B. Al mirarnos, podemos sentirnos indigna de entrar en la presencia del Rey, pero ese problema fue resuelto por Cristo en la cruz, al creer
en su obra redentora, obtenemos una vestidura nueva. Hoy no nos acercamos a Dios porque lo merecemos, sino porque Cristo nos reconcilió con Dios y nos revistió de sí mismo como nuestra justicia. Como dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27 y el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 10. Además, un día Cristo se casará con la iglesia. Serán las bodas del Cordero, una gran fiesta que durará 1000 años. Solo podremos participar de ese día glorioso vestidas de lino fino, como nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 7 al 8. Todos los días tenemos la oportunidad de bordar nuestras vestiduras a través de nuestras acciones justas. La forma como hablamos y nos comportamos debe expresar la vida divina en nosotras, y así poco a poco nuestra vestidura será preparada. Vestida adecuadamente, Esther se dirigió a la entrada de la casa del rey, donde podía ser vista por él, y sin ser invasiva, esperó. Esto lo leemos en Esther capítulo 5, versículo 1 y 2. A menudo hacemos nuestra oración y queremos una respuesta inmediata. En Salmos capítulo 5, versículo 3, David declara: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Debemos tomar a Esther y a David como ejemplos. Orar y esperar la respuesta del Señor. No hagamos de la oración una mera lista de deseos. Orar es un ejercicio de fe. Lo más importante de este proceso es volvernos íntimas de Dios, aprender a derramar sobre Él lo que hay en nuestro corazón, escucharlo y conocerlo más. Cuando el rey la vio, le extendió el cetro y le permitió acercarse. Esto lo leemos en Esther capítulo 5, versículo 2. ¿Puedes ver lo dulce que es este pasaje por presentarse al rey de forma digna y esperar? Esther logró tocar su corazón, incluso antes de decir una sola palabra. Dijo el rey: «¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Y Esther dijo: «Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». A pesar de acudir a la presencia del rey para pedir la salvación de los judíos, Esther sintió que no era el momento adecuado para ello, e invitó al rey y a Amán a un banquete que ofrecería el mismo día. En el banquete, nuevamente el rey preguntó qué deseaba Esther, y esto lo leemos en Esther capítulo 5, versículo 6. Y una vez más, aunque el rey parecía propenso a darle lo que quisiera, ella no hizo su pedido. Más bien, invitó al rey y a Amán a otro banquete al día siguiente. De alguna manera todavía no sentía que era la hora de pedir la salvación de su pueblo, aunque ese era exactamente el propósito de la reunión. Tan pronto como terminó el banquete, Amán se fue feliz, pero al pasar por la puerta vio a Mardoqueo sentado. Mardoqueo no se levantó ni se movió frente a él, lo que hizo que Amán se enfureciera nuevamente. Y esto lo leemos en Esther capítulo 5, versículo 9. Él contuvo su enojo, se fue a casa y habló con sus amigos y su esposa sobre la gloria de todas sus riquezas y de cómo se había hecho grande en el reino de Asuero. Estaba orgulloso de haber sido el único invitado, además del rey, a los 2 banquetes de la reina Esther. No obstante, nada de esto lo satisfacía, ya que veía que Mardoqueo no lo honraba como le gustaría. Entonces la esposa sugirió que Amán hiciera una horca y a la mañana siguiente pidiera permiso al rey para colgarlo. Esa noche el rey no pudo dormir y decidió leer el libro de los hechos memorables de su reino. Esto está en Esther capítulo 6, versículo 1.
Allí se encontró escrito que años antes Mardoqueo había denunciado a 2 siervos que planeaban matar al rey, salvando así su vida. Asuero preguntó a los siervos qué honra se le había hecho a Mardoqueo por este hecho, y la respuesta fue bastante clara: nada se ha hecho con él. En ese momento, Amán entró al palacio para pedir permiso para colgar a Mardoqueo, y antes de que pudiera decir nada, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán, muy confiado y asumiendo que el rey hablaba con respecto a él, sugirió los más altos honores. Entonces el rey le dijo a Amán que honrara a Mardoqueo, exactamente como le había sugerido. Amán hizo todo lo que le ordenó el rey, pero tan pronto como terminó, corrió a su casa angustiado y con la cabeza cubierta. Estaba desconcertado. Al llegar a su casa comenzó a contar lo que le había sucedido, cuando los siervos del rey lo buscaron para llevarlo al segundo banquete de Ester. Durante el banquete, Asuero preguntó: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Y esto lo leemos en Ester capítulo 7, versículo 2. Ella finalmente respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey preguntó quién era ese hombre que deseaba aniquilar a su pueblo, y éste respondió: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán quedó perturbado, y el rey, enojado, se levantó y fue al huerto del palacio. Amán, en contra de todas las normas de la época, se paró ante Ester en ausencia del rey, suplicando por su vida, y cayó sobre el lecho donde estaba Ester, justo cuando el rey regresaba del jardín. Cuando vio la escena, el rey pronto imaginó que Amán estaba tratando de deshonrar a Ester. En el mismo instante cubrieron el rostro de Amán, y uno de los siervos del rey le dijo que Amán había construido una horca para matar a Mardoqueo. El rey no lo pensó 2 veces y dijo: colgadlo. Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y esto lo vemos en los versículos 7 y 10. ¡Qué historia!, ¿no? Aunque Dios no se menciona ni una vez en el libro de Ester, vemos cómo planeó cada paso cuidadosamente. Ester ayunó y se preparó. Además, estaba sensible a percibir el mejor momento para hablar con el rey. Pudo haber hecho el pedido cuando entró en la presencia del rey o en el primer banquete, pero en esos momentos al rey aún no se le había recordado lo que había hecho Mardoqueo en su favor. Además, Amán todavía no había construido una horca para Mardoqueo. Dios preparaba cada detalle y Ester estaba alineada con él. Ese mismo día el rey le dio la casa de Amán a Ester, y ella finalmente le presentó a Mardoqueo como su pariente. Y esto lo leemos en Ester capítulo 8, versículo 1. Asuero hizo de Mardoqueo el segundo en el reino en el lugar de Amán. Sin embargo, aunque el enemigo de los judíos estaba muerto, todavía había un decreto que ordenaba su muerte. Ester se echó a los pies del rey y entre lágrimas le suplicó que derogara la ley. El rey extendió el cetro de oro a Ester. Ella se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo: sí, place al rey, y sí, he hallado gracia delante de él, y sí, le parece acertado al rey, y si yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Observa la forma humilde como Ester le suplicó al rey.
Nota cuánto sí dijo. A pesar de ser reina, no habló en un tono exigente. No solo esperó el momento adecuado para hacer el pedido, sino que también lo hizo de manera correcta. Muchas veces en el día a día hablamos de cualquier manera con las personas, especialmente con las más cercanas a nosotras. Nos sentimos con derecho a hablar como mejor nos parezca por ser hijas, hermanas, esposas, madres, amigas. Nos falta sabiduría. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando usamos las palabras equivocadas, con el tono equivocado, en el momento equivocado, el resultado solo puede ser negativo. Nuestras palabras terminan generando muerte. Por otro lado, si creamos una esfera espiritual en el hogar, entonando cánticos, dando acciones de gracia, orando, cuando surjan situaciones de conflicto, seremos sabias y usaremos la palabra correcta en el momento correcto y en el tono correcto para ministrar vida a aquellos a quienes amamos. Los decretos hechos en nombre del rey y sellados con su anillo no podían ser revocados. Sin embargo, luego de este pedido tan sabiamente hecho por Ester, se emitió un nuevo decreto, en el cual el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Esto lo leemos en Ester capítulo 8, versículo 11. Hubo luz y alegría y gozo y honra para los judíos. El pueblo, que permaneció en el exilio durante 70 años y se sentía desamparado y abandonado, finalmente pudo disfrutar del cuidado de Dios por ellos. De la misma manera, aunque muchas veces no podemos verlo, en determinadas situaciones estemos seguras, aunque oculto Dios, Él es fiel. Antes de la oración, queridas oyentes, la próxima lectura será del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Te invito a orar. Señor Jesús, te estamos agradecidas por tu obra en la cruz. A pesar de ser indignas, podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar socorro en ti. Declaramos nuestra dependencia de ti. Oh Señor Jesús, te presentamos nuestra casa, nuestro matrimonio. Rogamos por la salvación de nuestra familia. Solo tú puedes salvarla del mundo perverso que quiere destruirnos. También rogamos que unjas nuestros labios y nos dé sabiduría para edificar nuestro hogar, sabiendo el momento adecuado para hablar, usando las palabras y el tono adecuado para ministrar vida a nuestros seres queridos. Sálvanos día a día, en el nombre de Jesús. Amén.